por acompañarnos en esta cita dominical en el programa La Gente Quiere Saber. Como ustedes saben, me ha sido asignada la responsabilidad de los llamados por el productor y director del programa, Juan Pablo Lombardi, de los programas especiales, es decir, temas que el canal y en este caso el programa quiere resaltar de manera especial, no porque los otros no sean importantes, sino porque hay temas que son puntuales, que responden al interés colectivo y que no tienen que ver con la coyuntura, o sea, con las circunstancias, ¿no? Sino son realmente importantes y para el católico y el cristiano en general, pero el católico en particular, son tiempos particularmente muy importantes, ¿no? Ya entenderán que estaremos hablando con el padre Newar Andrade. El padre Newar, yo lo conocí recién llegado de Madrid. Él venía de hacer sus especialidades o cursos o estudios de liturgia. Él es liturgista, ya él nos explicará en qué consiste eso. Sacerdote joven de Maracaibo, trabaja en la diócesis de Maracaibo y como deben seguramente ustedes saber, desde hace 2 años es el párroco de la iglesia quizás más emblemática, ¿no? Con todo el respeto a la catedral y a otras iglesias, ¿no? La más emblemática, o por lo menos la que forma parte de una manera más directa y afectiva de la identidad maravina y zuliana, ¿no? Y venezolana, que es el culto a la Virgen de la Chiquinquirá, y particularmente, o sea, San Juan de Dios, o sea, esa iglesia emblemática donde allí se concentra el culto y, bueno, el 18 de noviembre, la procesión, en fin, toda la ritualidad, tanto litúrgica como popular, a nuestra fe. Lo conocí porque fue asignado tempranamente, allá en Maracaibo, a la UNICA, a la Universidad Católica Cecilia Costa, en calidad de capellán. Ustedes saben que es una costumbre de la iglesia que en cada institución educativa, particularmente en las universidades, existe una capellaría universitaria y el padre Newar pues venía a ocupar esa importante función y lo hizo de una manera extraordinaria porque, bueno, persona joven, entusiasta, con proyectos, con planes, y acompañó el proyecto académico desde sus responsabilidades, pues, con toda compenetración, con todo acompañamiento, ¿no? Y después, como ya le dije, está ejerciendo en este momento esa gran responsabilidad del párroco de nuestra Basílica la Chiquinquirá. Bienvenido, padre Newar, mi aprecio, mi respeto, mi admiración y mi cariño, ¿no? Una persona muy cercana en todo sentido. Bueno, se nos invitó a los dos, porque yo soy también invitado permanente ocasional de este programa, lo cual agradezco, para que desarrollemos el tema de la Cuaresma y la apertura del tiempo litúrgico de la Semana Santa, etcétera, ¿no? Pero antes de entrar propiamente en el tema de la Cuaresma y la Semana Santa, que va a ser el tema eje o central de este programa, yo creo que es muy importante para quien nos escucha y nos ve, hablar un poquito del tiempo en la liturgia. Porque evidentemente somos tiempo, como dicen los existencialistas, ¿no? Y en la sabiduría bíblica, o sea, hay un alfa y un omega, un tiempo que comienza y un tiempo que termina. Comienza con Dios y termina con Dios. La Biblia en ese sentido es un libro histórico, con cronologías, además con cronología muy precisa cuando habla de las 14 generaciones y las 14 generaciones, identifica nombres, etcétera. Entonces hay toda una tradición cronológica histórica en los textos sagrados, en el libro sagrado. Y existe el tiempo profano, sí, 31 de diciembre, 1 de año, la ritualidad cultural, antropológica que eso significa, existen las fechas emblemáticas, las vacaciones, fin de año, comienzo de año, en fin, los cumpleaños, etcétera, etcétera, ¿no? Las efemérides nacionales, etcétera, etcétera. Y hoy están de moda hace cierto tiempo el día del niño, el día de la mujer, el día tal. Bueno, o sea, el tiempo siempre está presente y lógicamente
en la Iglesia está presente. Ella se define, creo que a partir del Concilio Vaticano II, está en la historia y camina con la historia, como pueblo de Dios, así que abarca todo el mundo, pues ya no es pueblo de Israel, ya no es pueblo cristiano, sino pueblo de Dios. Y entiendo que la encíclica, si no recuerdo mal, Laudato Si, del Papa Francisco, que es una encíclica fundamental para introducirnos en el tema ambiental, ecológico, etcétera, importantísimo para hoy, para el futuro, creo que por primera vez, puedo estar equivocado, en donde el Papa, en un documento de ese tipo, utiliza ya no solamente a los católicos, a los cristianos, tal, sino a la población del mundo en general. O sea, le convierte a la humanidad en interlocutora, que entiendo que es el mensaje de fondo de Jesucristo. O sea, Jesucristo no vino a liberar un pueblo, Israel, ni a una cristiandad, ni a una nación. Y por eso, muy mal hecho el que se manipule la figura de Cristo a favor de una causa política o ideológica, ¿no? Entonces la Iglesia, lógicamente, en la historia, con la humanidad, inspirado en los evangelios, en Jesucristo, entonces habla de un tiempo litúrgico. Bueno, yo quisiera arrancar con ese, ¿qué es un tiempo litúrgico? ¿Qué es el año litúrgico? ¿Cómo no? Buenas noches, doctor, gracias a ustedes por la invitación, un saludo y buenas noches a todos los televidentes de este programa tan importante para nosotros, no solo para los católicos, sino para todos los que se abren al pensamiento, a la luz que nos da el conocimiento. Pues muy bien, ha hecho usted una introducción para ubicarnos acerca de lo que es el tiempo, la temporalidad para la Iglesia. Primero debemos estar conscientes que para Dios no existe tiempo, porque Él es el tiempo. Somos nosotros los seres humanos. Fuera del tiempo. Así es, somos nosotros los seres humanos los que necesitamos del tiempo para poder ser aquí en esta realidad en la cual Dios nos Pero a ha través de colocado. nosotros actúa en el tiempo. Pero por supuesto, Claro. Dios, Jesucristo, como lo decía, que es el alfa y la omega, irrumpió en la historia y por ende en una temporalidad concreta. Y a partir de esa temporalidad, de esa historia, se construye una historia de la salvación, de la cual la liturgia también, por supuesto, como obra a favor de ese pueblo total, el pueblo de los hijos de Dios, la criatura de Dios, pues en su intervención, que marca un antes y un después, viene a beneficiarse de la gracia que viene de nuestro Salvador y guía Jesucristo. Entonces, el tiempo para la liturgia es fundamental, porque prácticamente en el tiempo se construye la liturgia, que es el mismo Cristo. Se constituye en una historia que comenzó prefiguradamente en ese pueblo de Israel, que precisamente nos hablaba ya del pueblo de todos los hijos de Dios, donde se de manera profética, donde se anuncia el querer de Dios y cómo nosotros, la buena nueva. Así es, y cómo nosotros debíamos avanzar en el marco de la historia. Y este tiempo litúrgico precisamente es el tiempo favorable para nuestra salvación. Es un kairos, diría la teología, un tiempo de gracia que inicia con la llegada, el advenimiento y la llegada de Jesucristo al mundo. Y como usted lo decía también, sabemos que para nosotros civilmente hablando existe pues nuestro año civil, comienza en enero, termina en diciembre. La Iglesia también ha constituido un año propio que gira en torno a la persona de Jesús y a los acontecimientos que fueron marcando a la humanidad a través de su irrupción a la historia. Y es lo que conocemos como el año litúrgico o el ciclo anual. Lo comenzamos a verificar a través de su espera al mundo en el Adviento y luego cada uno de sus acontecimientos, la Navidad y el acontecimiento central. Podríamos preguntarnos nosotros, a veces coloquialmente nos lo preguntamos, ¿para qué vino Jesucristo al mundo? Jesucristo vino al mundo para salvarnos, para mostrarnos el camino que nos conduce a la vida plena, a la vida eterna, a nuestra realización, a nuestra felicidad total, donde libres de esta temporalidad, libres de esta materia nuestra, vamos a estar en presencia de nuestro Hacedor, de nuestro Creador, nuestro Dios Padre, donde el Espíritu Santo que actúa a través de la historia viene a hacerse pleno en nosotros. Bueno, yo creo que estamos conversando con el padre Néstor Andrade sobre el tiempo litúrgico
para entrar en el próximo segmento en el tema de la Cuaresma y la Semana Santa. Es decir, Cristo viene históricamente, Dios viene históricamente en la historia y Jesús, Cristo, es un poco, como han dicho algunos autores, el rostro humano de Dios. Y bueno, continuamos en el próximo segmento. Bueno, continuamos con el padre Neuer Andrade, párroco de la Basílica, antiguo capellán de la UNICA, en la Universidad Católica Cecilia Costa, hablando del tiempo litúrgico, porque efectivamente con el miércoles ceniza se inicia el tiempo litúrgico y culmina con la resurrección, sí. O sea, toda esa síntesis biográfica de Jesucristo, en donde anunciada en el Antiguo Testamento, realizada en el Nuevo Testamento, y que tiene toda una simbología sumamente importante y llena. De hecho, a mí particularmente siempre me ha impresionado la riqueza ritual, litúrgica, simbólica, inclusive artística. Hay cantos, hay música, hay toda una simbología de vaciar el altar, tapar las imágenes, etcétera. Entonces, bueno, con el padre Neuer vamos a conversar un poco de todo eso. Realmente vamos a tratar de desarrollar el significado religioso, teológico, litúrgico de la Cuaresma, en la cual estamos. Muy bien, gracias, doctor. Precisamente debemos partir del hecho temporal. ¿Cómo surge la Cuaresma? Todo tiene su núcleo en la celebración de la Pascua del Señor, su paso por el mundo. Lo que le decía anteriormente, ¿para qué vino Jesús? Para salvarnos. ¿Y cómo lo hizo? A través de su pasión, muerte y resurrección, que es lo que nosotros anunciamos, proclamamos y profesamos en nuestra fe, que Jesucristo el Señor, el Hijo del Altísimo, se encarnó y dio su vida por cada uno de nosotros en la cruz para nuestra salvación, para darnos el verdadero sentido de nuestra existencia a través de la fe. Entonces, la Cuaresma tuvo su inicio como una preparación directa para la celebración de esa Pascua. ¿Cómo era la celebración de esa Pascua? A través de una gran vigilia, un lucernario hermoso que simbolizaba esas Pascuas históricas, bíblicas. Sí, porque ya en el Antiguo Testamento y en la tradición judía se habla de una Pascua. La Pascua de Yahvé, que sí, era el paso del pueblo por el Mar Rojo. La gloria, pudiéramos en ese caso traducirlo, ¿no? Exactamente, también el gran paso del ángel cuando se llevó a los primogénitos también fue un paso del Señor. La Pascua judía, que fue la primera ritualización de una Pascua, y luego la Pascua que nosotros recibimos, la Pascua total, que es la de Jesucristo el Señor, tomando, resumiendo y planificando todos estos acontecimientos históricos. Entonces la Iglesia en el siglo II concretamente, los primeros vestigios históricos lo encontramos a través de Eusebio de Cesarea, siglo II, comenzaban a verificar cómo prepararnos para ese acontecimiento, ritualmente hablando, espiritualmente hablando. Y la herramienta que se tuvo a mano inmediata, porque tiene una profundidad religiosa, que ya los judíos la aplicaban, etcétera, y otras religiones, era el ayuno. El ayuno como una práctica de negación, de entrega, de apartarse de algunos elementos, concretamente la alimentación, para ofrecerle a Dios una voluntaria, mortificación. En homenaje o honor del Señor. Y también para refrenar lo que conocemos como nuestras pasiones desordenadas a través de esas prácticas, ¿no? Entonces comenzó una discusión, el Papa de aquel entonces, el Papa Víctor, comenzó a recibir la polémica que cuántos días había que ayunar. Pasó de ser un día, 2 días, 3 días, una semana, y allí comenzó a evolucionar todo un proceso de preparación que estaba muy asociado al catecumenado primitivo, aquellos que iban a ser iluminados con la fe, que entraban dentro de un proceso. Los iniciados. Los iniciados de preparación. Allí comienza a arrancar esa evolución ya en el siglo IV a través del testimonio de Egria, que manifiesta precisamente cómo ya se comienza a dar un vestigio mucho más profundo de una semana, que luego se transforma en lo que hoy conocemos en 40 días,
porque se hace una referencia directa. Esas primeras comunidades comienzan precisamente a vivir la fe, a descubrir que el sentido pleno está en Jesucristo el Señor, y vienen a rememorar los 40 días que Jesús del retiro al desierto pasó tentado en el desierto, donde Él sobrevivió a esas tentaciones o superó esas tentaciones a través de la meditación de la palabra de Dios. Y además los 40 días de la Cuaresma, que se fue estructurando a lo largo de la historia, también tienen que ver con los 40 días del diluvio, los 40 días que Elías... El éxodo, los 40 años de tránsito los hacia 40 la tierra días, prometida. Exactamente, de Moisés orando en el monte Oret. Hace el número 40 una referencia directa al acontecimiento salvador que Dios vino a traer a la humanidad a través de la historia. Entonces, luego en el Concilio Vaticano II se vuelve a rescatar el carácter bautismal porque estuvo perdido. O sea, solamente se veía la Cuaresma, incluso se le decía a la Cuaresma solo un tiempo de penitencia, de mortificación, y se había olvidado ese aspecto tan importante porque nos hace a nosotros renovarnos en la fe. Que en el pasado en ciertos países católicos terminó siendo una ritualidad eminentemente fúnebre. Exactamente. Me acuerdo, por lo menos, todavía hoy se conservan tradiciones en el sur de España, o en España, donde realmente para la mentalidad moderna asusta un poquito, sí, ¿no? Claro. Esa vertiente solamente fúnebre, cuando uno hoy se nos ha dicho que realmente Cristo vino para la vida. Así es, para traernos la alegría de su resurrección. Así es. Pero debemos pasar también por la cruz, por supuesto, todos, para poder purificar esa alegría verdadera. Entonces, la Cuaresma tuvo un proceso de evolución, enmarcado en temporalidad, que luego se va concretizando, asumiendo prácticas bautismales, como por ejemplo, nosotros iniciamos el tiempo de Cuaresma a través del miércoles de ceniza, para llegar a los 40 días de un ayuno en aquel tiempo, quitando los días domingos en los cuales no se ayudan porque es el día del Señor, el Shabbat. Había que agregar otros días más. Entonces, haciendo la cuenta, fíjese lo importante de la temporalidad, debíamos comenzar un miércoles. Y que ese miércoles, como el Papa Urbano II suprimió lo que era dentro del proceso de aquel catecumenado primitivo para preparar el bautismo, la confesión o la penitencia pública. Imagínense, tendríamos que confesar los pecados a toda la asamblea para ser readmitidos y vestirse de un traje áspero y con ceniza. El Papa toma ese elemento y coloca la ceniza, que es símbolo de muerte y de luto, pero también de nuestra pequeñez y necesidad de Dios, recordando aquella frase bíblica que dice que debemos recordar que somos polvo y al polvo vamos a regresar. Entonces se coloca ese gesto de la ceniza bendecida, las cenizas de las palmas que se bendijeron el domingo de Ramos del año pasado, para colocarla en la frente y iniciar este tiempo de gracia. Pero con un ingrediente fundamental, una ceniza, pero en forma de cruz. Exactamente. O sea que simbólicamente la ceniza nos recuerda nuestra condición humana perecedera. Así pero es. Al mismo tiempo recuerda que somos un destino divino, creado por Dios y dispuesto para Dios. De tal manera que la cruz nos redime. Así es. Bueno, continuamos esta interesante conversación con muchísima información teológica, doctrinal, ritual de la Cuaresma con el padre Neuer Andrade. Con el padre Neuer Andrade, párroco de nuestra iglesia La Chiquinquirá, conversando sobre este tiempo, el tiempo de la Cuaresma. En términos profanos, no religiosos, normalmente nosotros nos hemos acostumbrado a pensar el tiempo en términos sucesivos, pasado, presente, futuro, que es real, y nosotros somos un nacimiento, una vida, una existencia y una muerte, ¿no? Pero evidentemente la Iglesia trasciende, el mensaje evangélico trasciende totalmente esa concepción antropológica, finita, limitada,
y crea un principio clave, que es el alfa y el omega, o sea, Jesucristo, Dios, que nos hace y nos lleva hacia Él. De hecho, creo que hay una definición de bienaventuranza, algo así como decir, vivir en las cercanías de Dios. Así es. O sea, o vivir en la buena voluntad de Dios, o merecer la buena voluntad de Dios. Entonces, bueno, en la Cuaresma, pues como ya se explicó, hay todo un proceso inicial y de hecho, en términos ya no profanos sino religiosos, se habla del eterno retorno. Sí, cada año transcurre, pero también cada año se repite, entre comillas, en el sentido escatológico, en el sentido trascendente, de que realmente va más allá de lo terrenal nuestra existencia, ¿no? Entonces, el padre Nego de Andrade pues, nos está explicando con bastante detalle, con mucha competencia y pertinencia, este proceso. Hablábamos del ayuno, su significado, etcétera, y continuaremos hablando de ello, o sea, el resto de la ritualidad que nos acompaña estos 40 días, ¿no? Así es, doctor. La teología litúrgica maneja un término que es fundamental para que nosotros podamos acceder a nuestra fe de una manera mucho más profunda y obtener esos frutos de salvación, que es la anágnesis. La anágnesis, que no solo es un recuerdo o un rememorar, sino que es revivir ese acontecimiento salvador. Pues si decimos que Dios no necesita el tiempo, Él es el tiempo, Él es un presente continuo, podríamos decirlo así. Cuando nosotros nos adherimos a su presencia, entramos en su realidad, invocándolo, abriendo nuestra alma, estamos haciéndonos con Él eternos, estamos entrando a la eternidad, del cual es el principio y también Él es el fin. Entonces la anágnesis nos permite, teológicamente hablando, revivir ese acontecimiento que siempre va a traer para nosotros frutos para esta vida temporal, pero sobre todo para la vida eterna. Y eso es lo que hace la liturgia a través del año litúrgico. La Iglesia, como madre y maestra, nos presenta pedagógicamente este itinerario para que nosotros podamos entrar a esta realidad divina. Y ahí precisamente lo humano se diviniza a través del instrumento que es la Iglesia, los sacramentos, y por pura gracia de Dios en Jesucristo y la fuerza de su Espíritu. Entonces, el Concilio Vaticano II, como lo hablábamos, concretamente a través del Sacrosanctum Concilium, en su número 109, venía a aterrizar, o sea, tomando todos esos elementos históricos, bíblicos, toda la tradición, el magisterio de la Iglesia, y colocándolos, pues, ahora en esta nueva conciencia y despertar de la Iglesia, en la reforma litúrgica, en las reformas que ha vivido la humanidad para acercarnos más a la fe, con una palabra clave que es la participación, porque antes, cuando hacíamos esas liturgias preconciliares, también una riqueza de la Iglesia. Claro. Debemos valorarla muchísimo, porque allí ha estado presente Dios, se ha cuidado el depósito de la fe, pero en la necesidad de la evolución del mensaje, ser humano. Dicho en términos modernos, mediáticos. Exactamente. O sea, el mensaje tiene que evolucionar con la cultura, con la condición humana real. Así es. Y el Concilio Vaticano II lo ha hecho a través de la participación. Entonces, ¿qué ha hecho en cuanto a la Cuaresma? Precisamente nos recuerda el aspecto bautismal, que nosotros seamos conscientes de que somos bautizados y recordemos los elementos que acompañan nuestro bautismo. Y segundo, en la vida interior y la cercanía con la palabra de Dios, la meditación de la palabra de Dios. Repito nuevamente, Jesús venció las tentaciones a fuerza de la palabra de Dios, de esas letras que están allí, que contienen la historia, y que al nosotros acercarnos a ellas con un espíritu, una mente abierta a la acción de Dios, transforman la humanidad entera, el Evangelio de Cristo. Y eso a través precisamente de una apertura que nos lleve a realizar las obras también que se llaman penitenciales, obras que tienen que ver con el amor hacia Dios, la caridad, que la Iglesia recomienda durante estos 40 días, como lo son el ayuno, del cual nació la Cuaresma, pero un ayuno no solo exterior, sino un ayuno interior, un ayuno en espíritu. De hecho, el Evangelio se nos recomienda disimular.
disimular nuestras mortificaciones frente a los demás, o sea, no dar lástima, sino hacerlo con alegría. Así es, concretamente, ¿no? Sí. El Evangelio del miércoles de ceniza nos pide eso, ¿no? Que nosotros cuando hagamos ayuno, lo hagamos en lo más íntimo. Sin ostentación como los fariseos. Exactamente, para que solo nuestro Padre lo vea. Y que no pongamos cara triste porque estamos ayunando, sino que estemos alegres. Es una ofrenda. Es una ofrenda a Dios que uno hace desde lo más profundo de nuestro corazón. Entonces, un ayuno que en estos tiempos que estamos viviendo, estamos llamados a trascender. Bueno, estamos conversando sobre la Cuaresma y lógicamente terminaremos hablando de la Semana Santa con el padre Neuer Andrade, ¿no? Estamos de acuerdo a lo que él nos venía diciendo, el ser humano camina en la historia y hay, a mi juicio, tres opciones. Caminar solo, el egoísmo, el yo, el yoico, etcétera, ¿no? Caminar acompañado. Necesitamos, no solo necesitamos, sino que realmente es indispensable a la vida humana, somos seres sociales, el acompañamiento. La pareja, la familia, los hijos, los nietos, los amigos, los vecinos, los connacionales, la humanidad. Hoy en día, afortunadamente, estamos en la conciencia de la humanidad. Pero el caminar más importante es que esos dos caminares anteriores o en paralelo o simultáneo lo hagamos con Dios. O sea, caminar con Dios, hacia Dios. Bueno, estamos conversando con el padre Neuer Andrade y continuamos sobre la Cuaresma y la Semana Santa en el próximo segmento. Bueno, seguimos con el padre Neuer, párroco de la Basílica, Nuestra Señora de Chiquinquirá, en este caminar. Decíamos que hay un caminar humano que es nuestra principal tentación, creer que estamos solos en el mundo, ¿no? Y que no necesitamos a nadie, que somos autosuficientes. Después viene la necesidad de que hay que caminar acompañados, o sea, necesitamos la pareja. Dios se dio cuenta de nuestra soledad y sacó a Eva de nuestra costilla de varón, ¿no? Alguna gente dice que yo creo que lo realmente fue creado primero la mujer y la costilla somos nosotros, ¿no? El apéndice de la mujer, ¿no? De manera atrevida cambiando la versión. Hay que caminar acompañado en función más de los demás que de uno mismo, pero evidentemente el caminar humano solo adquiere su sentido pleno en el acompañamiento o acompañando y acompañado por Jesucristo, por nuestro Dios. Así es, doctor, y en este caminar, en este tiempo de Cuaresma que nos lleva a la Pascua del Señor, que es introducida también, es tan importante la Pascua, el paso del Señor, que dentro de la temporalidad no solo 40 días nos preparan, sino que luego la Iglesia sabia, la Iglesia madre y maestra, nos señala una semana importantísima de la cual también hablaremos. Entonces le decía, retomando, que el ayuno tan importante está llamado a trascender. Un ayuno que no solo pasa en nuestros tiempos por dejar de comer un alimento durante un cierto tiempo en el día, etcétera, sino un ayuno también, como el Papa Francisco lo ha referido, pase por abandonar ciertas prácticas, ciertas realidades que no contribuyen para que nosotros entremos en esta dinámica de Dios, de donación, de entrega, de amor, de vaciarse de las cosas que no son necesarias para ese camino de iluminación, un elemento que también debe estar muy presente y que está presente. Buscando la luz. Buscando la luz, que es Dios, claro, plenamente. Entonces un ayuno que consista en dejar todos esos vicios, todas esas cosas. Yo lo decía muy cercanamente a los fieles en la parroquia, le decía cuántas horas a veces dedicamos al aparato, al celular, bien, y no lo dedicamos a nuestros seres queridos. Cuántas veces nosotros preferimos realidades superfluas y no vamos a cumplir el mandamiento del amor de Dios en nuestros hermanos, ¿no? Ese mandamiento que tiene consecuencias directas con mi prójimo, el que está allí a mi lado, y muchas veces decidimos caminar nosotros solos, es decir, primero yo, después yo. Es la primera tentación. Y si luego queda un poquitito, yo también por si acaso. Entonces la dinámica cuaresmal es una dinámica que nos abre a la realidad de Dios, y la realidad de Dios siempre viene acompañada. De hecho,
Dios es un Dios uno y trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Otra de las prácticas de esta cuaresma también lo es la limosna. Una limosna que está llamada a ser una limosna verdadera, en espíritu y en verdad. No consiste en dar de lo que me sobre, sino aquello que realmente para mí signifique un sí, la parábola un esfuerzo. aquella del rico y la señora pobre. Así es. O sea, quien da de lo que le sobra no tiene mérito. Quien da de lo que necesita, que se desprende de una necesidad para ayudar, tiene todo el mérito del mundo, ¿no? Así es. Y no solo materialmente hablando. No, en absoluto. Aunque hay mucha necesidad un gesto, material. un acompañamiento. Es un gesto. Decía la Madre Teresa de Calcuta que el gran mal de este siglo XXI era la indiferencia, cuando nos condolemos del sufrimiento del hermano. Hablando de la Madre Teresa de Calcuta, una imagen muy importante también para este tiempo de Cuaresma dentro de los santos contemporáneos nuestros. Una vez le vieron que ella estaba socorriendo a un enfermo que estaba en unas condiciones paupérrimas y le decía: madre, yo la felicito a usted porque yo no haría eso ni por $1.000.000. Y ella le respondió: bueno, es que usted tiene razón, yo tampoco lo haría por $1.000.000. Yo lo hago es por amor a Dios. Por caridad, o sea, por amor a Dios. Exactamente, y eso es lo que significa una verdadera limosna. Cuando yo soy capaz de desprenderme de mí mismo, dedicar mi tiempo, mi afecto, mi compañía a aquel que lo está necesitando. Cuando soy capaz de salir a aquellas periferias, y ya las periferias el Papa Francisco lo decía muy puntualmente y sabiamente, ya no solo las periferias que nosotros nos imaginamos en las selvas remotas de África o las nuestras. Nuestro vecino. Nuestro vecino, las periferias de concreto. Aquellos hermanos que se han quedado solo por diversas circunstancias que estamos atravesando, etcétera. Y otro de los elementos, luego del ayuno, de esta limosna, está la oración. La oración que es tan importante que precisamente el Concilio Vaticano II, retomando todos los elementos de la Cuaresma, nos viene a pedir que sea una oración en espíritu y en verdad. Una oración que realmente me acerque a Dios. No una oración que sea un rezo por repetir palabras, sino que sea un encuentro interpersonal con Dios, en la intimidad de mi ser. Una oración que no pase solo por palabras, sino que realmente sea una unión entre el Creador y su criatura, entre nuestro Padre y cada uno de nosotros sus hijos. Y una oración que nos lleve también a un diálogo comunitario, no una oración solo para pedir realidades, sino casi para... siempre uno pide. Así es. Lo importante sería aprender a orar para dar. Para dar gracias a Dios. Así es. Y si vamos a pedir primero por el hermano que tal vez está más necesitado. Una oración que sea un diálogo abierto y libre con nuestro Creador. Y una oración que tenga como fundamento la palabra de Dios. Es lo que está insistiendo la Iglesia como maestra durante este tiempo de Cuaresma, que luego se nos va a encaminar hacia esa semana previa. La plenitud de la Semana Santa en todo sentido. Esa semana mayor, que dentro de ella está contenida el triduo pascual. 3 días fundamentales de pasión, muerte y resurrección, donde el Señor se entrega por ti y por mí, por nuestra salvación. De eso hablaremos en el próximo segmento, básicamente de esos 3 días, de esa semana. Pero me interesaba comentar un poquito 2 o 3 cosas importantes que usted dijo, lo de la Madre Teresa de Calcuta, ¿no? Se fue, ella era de origen albanés, una monja, humilde, de origen campesino inclusive, creo. Bueno, cuando optó por su vocación de servicio, se preguntó como europea, ¿dónde están los pobres, más pobres de la tierra? Por lo menos de acuerdo al patrón cultural que usamos, ¿no? Que no es verdad, pero es así, en términos de patrón mediático, ¿no? Y la ciudad con fama de tener más pobres. Madre Teresa de Calcuta. Así es. O sea, fue a ofrecer su gratuidad de servicio a los pobres de la tierra en la ciudad, repito, a nivel simbólico, donde había los pobres más pobres y la cantidad de pobres mayor. Hoy en día realmente sabemos que hay pobres en todas partes, aquí mismo en nuestro vecindario, en nuestra ciudad de Maracaibo, en el Zulia, en Venezuela, lamentablemente, ¿no? Pero bueno, es otra cosa. Entonces, lo de la Madre Teresa de Calcuta es muy importante. No estoy seguro que sea así,
leí en algún momento, alguna vez, una ritualidad trapense, cisterciense, en el lavatorio de los pies, plena Semana Santa, donde aparte del acto simbólico humilde de lavar los pies y besarlos, incluía en la ceremonia trapense colocar una moneda en la mano de la persona que se le había lavado los pies. Me parece muy lindo a nivel simbólico, ¿no? Porque de pronto el que le lavaron los pies puede ser el presidente de la República, o una persona muy humilde, o muy pobre, o muy importante, o sea, lo de menos de la condición social. Me pasa que todo, no estamos necesitados de una moneda, sino de la ayuda y la solidaridad, del acompañamiento, o sea, de la caridad. Seguimos con el padre Neuer Andrade, ya para el último segmento, para terminar el programa con la culminación de la Cuaresma, que es la Semana Santa. Así es. Bueno, la parte final del programa, el último segmento que se llama, agradecemos que usted haya tenido la paciencia de acompañarnos y agradecemos el acompañamiento a este programa en la cita dominical, que posteriormente, como usted sabe, estos programas de la gente quiere saber, estarán disponibles en YouTube. O sea, ya van a circular en la red y en la nube y van a estar ahí permanentemente accesibles en sentido pedagógico. O sea, si hay alguna enseñanza o algún aprendizaje que creyéramos que pudiéramos obtener, pues los programas en ese sentido están a la orden, ¿no? Y de alguna manera se hacen con esa intención, una intención de servicio, de acompañamiento, de pedagogía, ¿no? Educativa. Educativo, así es, en el más amplio sentido de la palabra, ¿no? De tal manera, porque madres de familia, papás, familia, escolares, liceístas, universitarios, todo el que quiera realmente mantenerse, un permanente aprendizaje. Hoy en día se habla de la ciudad educativa o la cultura educativa, y eso es de la UNESCO de los años de 1968. Entonces, todo puede ser aprendizaje, pero depende de nosotros, realmente la predisposición a eso, ¿no? Hablamos, ya para terminar, con el padre Neuer Andrade sobre la Semana Santa. Esta Cuaresma que desemboca en esta Semana Santa, como le llamamos, o Semana Mayor, culmina el jueves con la celebración de la cena de la primera Eucaristía, podríamos llamarlo así, y el lavatorio de los pies, la cena vespertina del Señor. Ese día jueves termina la Cuaresma y se introduce lo que llamamos el Triduo Pascual. Este Triduo Pascual, que comenzando el jueves con esa celebración por la tarde, luego el día viernes, que es el día de la Pasión del Señor, rememora la muerte del Señor, su padecimiento. El sábado, que es un día de reposo. El padecimiento de que si pudiera apartar de mí este calio, esta prueba, pero al final hágase tu voluntad. Así es. Que yo creo que es la enseñanza, la actitud, ¿no? Así es. Y entra Jesucristo y con él la humanidad entera en un reposo que luego culmina con el domingo de resurrección, que se celebra con la gran vigilia. Bueno, nuestros padres dentro de la tradición dijeron, este triduo es tan importante que debemos comenzarlo desde el domingo anterior, celebrando el Domingo de Ramos. Y ese domingo acompañado por 3 días que llamamos lunes, martes y miércoles santo, donde en la iglesia del mundo distintas tradiciones se realizan para reforzar la espiritualidad del pueblo santo de Dios. Pero concretamente, ese jueves por la tarde y luego ese sábado por la noche, ya con la vigilia del gran lucernario, la liturgia del fuego, la liturgia de la luz, del paso de las tinieblas, de la oscuridad del pecado a la luz de Dios, de la libertad de los hijos de Dios, de la pureza de Dios que nosotros recibimos a través de ese crisol que Jesucristo primero nos demostró que llevó a plenitud a través de su entrega y que nosotros estamos llamados también a asumir dentro de nuestra historia concreta. Entonces ese triduo pascual, que es jueves por la tarde, viernes, sábado, por la tarde-noche, que desemboca el domingo de resurrección, junto al lunes, martes y miércoles santo,
partiendo del Domingo de Ramos o de la Pasión del Señor, hacen esa Semana Santa, que es la que nosotros tradicionalmente, lo decía también en una de las misas, a nosotros nos enseñan desde niños que la Semana Santa es importante. Nos enseñan a recordar a Dios, a querer aprender más de Dios, además del catecismo que normalmente recibimos. Incluso las programaciones televisivas, los grandes canales colocan las películas de Jesús de Nazaret, etcétera, ¿bien? Y de los otros personajes de la historia de la salvación. En algunas casas tienen algunas tradiciones de encender algunos inciensos, lejos de toda superstición. Una religiosidad nata, popular, para atraer esa bendición de Dios. De allí viene esos dichos populares que pertenecen a la tradición pues de nuestros antepasados, de comer el pescado por el ayuno, y de no bañarse los días santos. Lo importante no es el hecho, sino la intención. La intención. En la medida que ellos o uno crea o creían que estaban complaciendo al Señor, eso tiene validez. Manifestaciones de fe, claro, genuinas manifestaciones de fe con la espontaneidad y la sinceridad normal que la persona debe tener. Pues. Así es. La Semana Santa para nosotros, pues, debe ser un espacio propicio para introducirnos a la realidad de un Dios que padeció, que murió, pero que resucitó para traernos la felicidad y la verdadera vida. Ninguno de nosotros debe pasar ausente de este gran misterio de la redención, porque por este mundo, como lo decíamos el miércoles de ceniza, estamos en un paso. Sí. Somos polvo y vamos a regresar. Debemos trascender. Peregrinos en tránsito. Así es. Entonces la Semana Santa nos lo recuerda de una manera pues pedagógica y espectacular y profunda. Yo invito a todos mis hermanos a que en esta Semana Santa pues abramos nuestro corazón y nuestra mente a la acción de Dios, que sin duda alguna siempre va a tener un provecho de vida eterna. Bueno, hemos tenido un programa importante, todos los programas son importantes, pero particularmente para los tiempos en que estamos, la Cuaresma, preparándonos para la Semana Santa, con el padre Neuer Andrade, absolutamente preparado y competente para hablar de estos temas. O sea, se nos ha hecho un recorrido simbólico, litúrgico, teológico, por la importancia en todo sentido, la importancia espiritual en todo sentido de la Cuaresma y la Semana Santa con toda su ritualidad. Yo en lo personal, ya para terminar, agradecerle a ustedes el acompañamiento todos los domingos, agradecerle al padre Neuer. Para terminar, yo diría que por lo menos a nivel personal, yo siempre he asumido, en términos personales, dentro de esa tradición que usted perfectamente nos explicó, una especie de acatamiento a la voluntad de Dios, un bajar la cabeza, término humano. Así es. Jesús, Cristo, sabe lo que va a suceder, está anunciado en el Antiguo Testamento, y Él lo asume con libertad, sin resistencia, sino sumiso a la voluntad de Dios. Y sabe pues que tiene que someterse a pruebas, así es, que son las pruebas humanas que todos pasamos de alguna manera. Es perfecto, ¿no? El dolor, el vaciamiento, el miedo, el temor, ¿no? Toda una simbología donde la cata asume con libertad todo ese caminar y sabe que la promesa se va a cumplir. O sea que Él realmente va a resucitar en la gloria de Dios y nos invita a nosotros en esta Semana Santa, o sea, no solamente a rememorar, sino a vivir de manera íntima, y la Iglesia nos ayuda con su ritualidad y su liturgia a este caminar gozoso hacia la plenitud. Muchas gracias por su acompañamiento, gracias al padre Neuer. Bueno, y hemos hablado, como ustedes que nos han seguido, sobre este importante tiempo cuaresmal. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor.